Estimados, bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender a cómo crear o dar nuestros primeros pasos en Microsoft Excel. Vamos a aprender a cómo crear una tabla, sabremos qué es una celda, una fila, una columna y cómo darle ciertos funcionamientos a dichas tablas. Entonces, vamos. Lo primero que habría que hacer sería oprimir el botón de Windows y seguido de ello escribir la palabra Excel. Posterior, presionar Enter o dar clic sobre el icono que se nos aparece. Después de eso, se nos va a aparecer esto y en este caso nosotros vamos a seleccionar la opción que dice libro en blanco. Damos clic sobre ello, se nos abre toda esta interfaz donde nos damos cuenta que nos encontramos con muchos rectángulos y cada rectángulo de estos se llama celda. Y estos son los que nos sirven para nosotros hacer las funcionalidades en Microsoft Excel. Entonces podremos notar que en este caso voy a seleccionar cualquier celda y posterior acá en la parte de arribita nos damos cuenta que se nos indica el nombre para esta celda. En este caso nos dice B4, indicándonos que estamos en la columna B, fila 4. ¿Sí? Acá celda, el nombre de la celda, voy a cambiar el nombre de la flecha y acá nos damos cuenta que estamos en la columna B y acá abajito nos damos cuenta que estamos en la fila 4. ¿Sí? Cada vez que nosotros seleccionamos una celda se nos va a marcar acá donde estamos ubicados. Listo. Sabemos que las columnas son así y las filas así. Columnas verticales, filas horizontales. Posterior a ello vamos a aprender a cómo crear tablas. Para nosotros crear tablas primero tendríamos que seleccionar las celdas con las que vamos a disponer. En este caso ustedes utilizando el trackpad tendrían que dar un doble clic y en el segundo clic dejar el dedo sostenido ahí y arrastrar. ¿Sí? Entonces seleccionamos y arrastramos. Digamos que en el caso mío yo necesito una tabla que sea 5×6, o sea que tenga 5 columnas y 6 filas. En este caso, como nos damos cuenta, las columnas no nos las dicen con números, sino con letras. Y al ser 5 nos tendríamos que ubicar en la columna E. Y 6, que si no las marca con número, es este numerito que se encuentra acá abajo. Este numerito que se encuentra por acá. Listo. Entonces ya tengo la fila seleccionada, la celda seleccionada. Procederé a ir acá en la parte de arriba y voy a dar clic en esta pestaña que se llama insertar. Doy clic en la pestaña que se llama insertar y posterior a ello daremos clic aquí donde dice tabla. Doy clic ahí donde dice tabla. Cuando se nos aparezca este pequeño recuadrito con estos símbolos de peso y otras letras, nos está indicando que nosotros estamos iniciando en la celda A1 y estamos terminando en la celda A6. Perdón, E6. Donde nos damos cuenta que A1 es esta celda que está acá y E6 es esta celda que está acá. O sea, él está haciendo la anotación en vertical. Perdón, en vertical no, en diagonal. Posterior a ello que nos aparezca este cuadrito, no vamos a mover nada, sino que vamos a dar clic en aceptar. Les pido disculpas porque van a escuchar que pasan muchas motos y muchos carros, entonces espero que se entienda el video y que no influya mucho en nuestro sonido acá. Listo. Ya nos damos cuenta que tenemos creada esta tabla. Habrán las personas que este diseño no les gusta. Digamos que por defecto les apareció de color azul y otros tonos. Para nosotros cambiar esto, ¿cómo podríamos hacerlo? En este caso tendríamos que seleccionar nuevamente la tabla como la teníamos hecha. Y por defecto cuando seleccionamos toda la tabla se nos viene a esta pestaña que se llama diseño de tabla. Aquí en este caso lo que nosotros nos interesa son los estilos de tabla. Estos estilos que están acá. Estos estilos. Nosotros en este caso vamos a escoger un diseño distinto. Y para escoger diseño o que se nos desplieguen las ventanas donde están todos los diseños, tendríamos que dar clic aquí en este triangulito que apunta hacia abajo.
Voy a dar clic ahí, se nos abren los distintos diseños y vamos a escoger el que más se nos apetezca. Yo voy a escoger este que está acá de color verde. Listo. Podemos darnos cuenta que enseguida por defecto Excel nos coloca nombre a cada columna. Y los nombres por defecto que son columna 1, columna 2, etcétera. Nosotros en este caso no vamos a utilizar algo que Excel nos pone por defecto, que en este caso es este cuadrito con ese triángulo que apunta hacia abajo. Esto lo que significa es un botón de filtro, y este botón de filtro nosotros no lo vamos a usar por el momento. Entonces, para nosotros no utilizar ese botón de filtro por el momento, lo que haríamos sería seleccionar toda la tabla nuevamente, y como bien sabemos, él se nos ubica por defecto en la pestaña de diseño de tabla. En este caso, nosotros lo que tendríamos que hacer sería cambiar este botón de filtro. Vamos a dar clic ahí, y al destildar ese botón de filtro, ya esos cuadritos que estaban ahí se nos desaparecieron. Listo. Esta es la forma rápida de cómo crear una tabla, pero a mí en lo personal no me gusta. A mí en lo personal no me gusta, y es porque cuando nosotros digamos en una celda que no pertenece a la tabla, dándonos cuenta, por ejemplo, que esta tabla finaliza aquí en la fila 7 y nosotros deseamos empezar a escribir algo acá en la fila 8, pero que no interfiere directamente con la tabla. Entonces, si yo escribo cualquier texto aquí y doy enter, automáticamente la tabla la identifica como parte de esa tabla, y nosotros habrá el caso que no queremos eso. Listo. Entonces, ¿cuál es la fórmula que yo recomiendo para crear la tabla de forma distinta? Bueno, lo primero que haremos será aprender a cómo eliminar esta tabla. Entonces, para eliminarla hay que seleccionarla toda. Posterior a ello, como ya dijimos, diseño de tabla se nos activa por defecto cada vez que nosotros seleccionamos la tabla, y aquí nosotros iremos a esta parte que tiene un icono de borrador. Aquí vamos a dar clic ahí, y en este caso vamos a darle donde dice borrar todo, y en automático nuestra tabla se ha eliminado. Listo. Ahora les voy a enseñar la forma como a mí en lo personal me gusta hacerlo, y me gustaría que ustedes aprendieran así. Al menos que ustedes tengan que crear varias tablas de forma rápida, pueden hacerlo con el diseño anterior que acabamos de aprender. Entonces, para este caso voy a necesitar una tabla que sea 5 por 4. Entonces, 5 sabemos que llega hasta la columna E, fila 4. Ya hemos seleccionado todo esto, y actualmente nos encontramos en la pestaña de inicio. Si se dan cuenta, estamos en la pestaña de inicio, y en este caso nosotros vamos a utilizar este botecito de pintura. Para el caso en particular, vamos a dar clic aquí en este triangulito que apunta hacia abajo para que nos muestre las opciones de este botecito de pintura. Voy a dar clic ahí y voy a escoger cualquier color. Voy a escoger este azul y listo. Como se dan cuenta, ya nuestra tabla está creada, pero podemos darnos cuenta que ya los cuadritos no nos aparecen con líneas, las lineecitas divisorias, y en este caso nosotros deseamos esas lineecitas. Bueno, por el momento lo vamos a dejar así porque, como bien sabemos, normalmente las tablas, la primera fila siempre tienen nombres para cada columna. En este caso voy a seleccionar esa primera fila, las celdas que me interesan, y voy a darle otro color dándole nuevamente aquí en el botecito de pintura. Voy a escoger este amarillo y listo. Habrá el caso donde habrá una tabla, por ejemplo, que estas celdas de acá de la primera columna tengan otro color distinto. Haré lo mismo, ya que la he seleccionado, voy a darle un color distinto. Listo. Ya le tengo estos tres colores. Ahora a mí lo que me interesa es ponerle las lineecitas que dividen cada celda. Voy a seleccionar la tabla nuevamente, y estando ubicados aquí en la pestaña de inicio, en este caso lo que nos interesa es esto. ¿Y esto aquí para qué nos sirve? Esto
Esto aquí nos sirve para darle bordes a la tabla. En este caso, lo que hay que seleccionar sería esta flechita que apunta hacia abajo. Voy a dar clic ahí y en este caso yo voy a seleccionar la opción que dice todos los bordes. Entonces, seleccionada la tabla, doy ahí y le doy todos los bordes. Y nos damos cuenta como en automático la tabla ya tiene bordes de color negro. Y esta sería la forma que yo recomiendo para crear una tabla. Vamos a escribir texto para ver si me hace quedar mal. Se dan cuenta que escribí texto acá abajo, di enter, y no lo anexa directamente a la tabla, sino que lo hace como un texto independiente de la tabla. Listo. Ahora pasaré a rellenar la tabla. Otra cosa importante antes, o no, voy a pasar a rellenar la tabla. En este caso cometí un error porque el ejemplo que yo deseo aplicar es sumar valores, porque vamos a empezar a escribir las primeras fórmulas. Entonces, para nosotros escribir estas fórmulas lo haríamos en este apartado, aquí, en toda esta línea. Aquí es donde se escriben las fórmulas. Si se dan cuenta, aquí vemos un fx indicándonos que las fórmulas van en esta parte. Pero para escribir fórmulas tendríamos que tener datos y actualmente nuestra tabla se encuentra vacía. Entonces, yo lo que procederé será escribir fórmulas como suma, resta, multiplicación y división, que son las más comunes. Entonces, aquí escribiré la palabra suma para indicar que aquí en esta columna irán las sumas. Acá colocaré la palabra resta para indicar que irán las restas, lo mismo para las demás. Multiplicación y división. Y listo. Si ustedes se dan cuenta, aquí la palabra multiplicación nos hace falta la n. O en su defecto a algunos les aparezca que la palabra multiplicación invade la columna que está al lado o la celda que está al lado. Para este caso en particular, nosotros lo que tendríamos que hacer sería ubicar el cursor en medio de estas dos letras. Aquí en esta lineecita, en medio de la D y la E, en esa lineecita que apunto ahí, hasta que me aparezca este simbolito. Cuando aparezca este simbolito, lo único que tendríamos que hacer sería dar doble clic. Doy doble clic y nos damos cuenta cómo en automático la columna se amplía y se pone más ancha. Listo. Entonces, aquí para yo sumar, restar, multiplicar y dividir, necesito dos valores. Y en este caso, aquí iría un valor. Pero no voy a poder escribir los dos valores. Para este caso en particular me hace falta una columna. ¿Cómo hago yo para insertar una columna? Bueno, la forma fácil es la siguiente. Voy a dar clic, vean, lo que yo necesito es insertar una columna al lado de A. Que vaya para allá, al lado de A. Entre medio de A y B, pero en el caso de B, que vaya a la izquierda de B. Listo. Yo lo que tengo que hacer sería seleccionar la columna de B. ¿Y cómo selecciono la columna de B? La columna de B se selecciona cuando nos aparezca esta flechita que apunta hacia abajo. Ubicamos el cursor encima de la letra B mayúscula y damos clic. Cuando se nos aparezca esa flecha que apunta hacia abajo, damos clic. Y posterior a ello damos clic derecho. Y entonces aquí a continuación damos aquí donde dice insertar. Voy a dar clic derecho, voy a dar insertar y en automático se me ha puesto una columna a la izquierda de B. Ahora lo que era B pasó a ser C y así para las demás. Entonces acá en la columna A voy a tener un valor 1 o un primer valor para hacer más legible. Y en la columna B tendremos un segundo valor. Y pasa lo mismo, vemos que la palabra valor aparece incompleta. Doy doble clic acá entre medio de B y C, y lo mismo para acá. Y a continuación voy a darle cualquier valor a estas celdas. Aquí un 45, un 32 y un 56. Acá un 12, un 23 y un 8. Listo. Pero nos damos cuenta que cuando nosotros escribimos los valores,
esto nos aparece alineado hacia la derecha. Y en este caso nosotros queremos que todo aparezca central. ¿Cómo hacemos para que todos estos datos aparezcan central? Digamos que si son estos datos como tal, estas 6 celdas, lo que tendríamos que hacer sería seleccionar estas 6 celdas. O en su defecto, si lo queremos para toda la tabla, tendríamos que seleccionar toda la tabla. O puede darse el caso que lo queramos ciertamente para meras columnas. Entonces, se puede hacer utilizando la columna A y la columna B. ¿Cómo las selecciono ambas al tiempo? Selecciono la primera A y después presiono control y doy clic aquí sobre B. Y en automático se me seleccionaron las dos. Voy acá en la parte de arriba y aquí en alineación, se dan cuenta, aquí en alineación vamos a seleccionar esta opción, la opción de centrado. Voy a dar clic ahí y nos damos cuenta cómo todo el texto y los números se alinearon de forma central. Pero esto mismo deseo hacerlo también para todas, para todo esto, para suma, resta, multiplicación y división. En este caso lo deseo para la fila 1. Entonces selecciono la fila 1 y hago lo mismo. Y listo, todo está centrado. Pero ahora cuando yo empiezo a escribir datos aquí, nos damos cuenta que todos estos datos no están central. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos datos aparezcan de forma central? Ahora les enseño. Ahora mismo yo escribí texto basura, texto que no sirve para nada. ¿Cómo hago para eliminarlo? Nuevamente, lo que hago es seleccionar la celda donde está el texto basura. Voy acá en la parte de arriba, estando acá en la pestaña de inicio, vean, estoy en la pestaña de inicio. Voy acá y voy al icono de borrador. En este caso voy a dar clic al icono de borrador y no le voy a dar borrar todo, sino que le voy a dar donde dice borrar contenido. Y en automático todo ese texto basura ha desaparecido. Listo. Ahora sí, se viene la creación de las fórmulas. ¿Cómo hago yo para crear las fórmulas? Ubicados aquí en esta celda, ojo, primero damos clic en la celda. Podemos empezar a escribir directamente ahí. O en su defecto, podemos irnos acá a la barra de fórmula. Yo recomiendo que primero que demos clic y luego vayamos a la barra de fórmula. Entonces, damos clic a esta celda, que en este caso es la celda C2, porque estamos en la columna C, fila 2. Y luego doy clic acá en la barra de fórmulas. Posterior a ello, escribimos el símbolo de igual. El símbolo de igual. Después de escribir el símbolo de igual, lo que yo haré a continuación sería presionar la celda A2, vean donde tengo el cursor, la celda A2, que es donde se encuentra el valor 45. Doy clic ahí y nos damos cuenta cómo enseguida se nos rodea esa celda anunciándonos que ya la hemos seleccionado. Posterior a ello voy a colocar el símbolo de más y en este caso voy a seleccionar la celda donde se encuentra el 12. Le voy a dar clic ahí y posteriormente voy a dar enter. ¿Qué es lo que yo he hecho aquí? Al seleccionar la celda A2 y B2 le estoy indicando que me sume los valores de esas dichas celdas. Entonces eso mismo que yo hice ahí lo quiero hacer para que haga la suma para estos valores y también para estos valores. Podríamos hacer lo mismo como escribir la fórmula, dar clic acá, el símbolo de más y dar clic acá. Pero si ya la escribimos una vez, ¿para qué la vamos a volver a escribir? En este caso lo que tendríamos que hacer sería utilizar la función de arrastrar, la crucecita negra delgada. Entonces, selecciono la celda donde se encuentra el 57, ubico el cursor en la esquina inferior derecha, doy un clic ahí, o en el caso de ustedes, un doble clic y arrastran. Entonces, arrastramos hacia abajo y en automático esa misma fórmula se aplicó para las demás. Entonces, vean que voy a seleccionar aquí donde está el valor 55. Voy a acercar por acá y nos damos cuenta que seleccionó la celda A3 y B3. Vean, A3 y B3. Si nosotros vamos por acá, nos damos cuenta que la celda A3 es esta y B3 es esta. Y 32 más 23 me da 55. Entonces está correcto. Lo mismo pasaremos a hacer con la resta. Voy a escribir igual
Y ahora voy a seleccionar la celda donde está el 45, que en este caso es A2. Voy a colocar el símbolo de resta, que es un guión, y luego voy a seleccionar donde está el valor 12. Y posterior voy a presionar Enter. Ya se ha hecho la resta y quiero aplicar la misma resta para toda esta columna. Entonces ubico el cursor en la esquina inferior derecha de donde está el 33 y arrastro hacia abajo. Y se ha hecho la resta para todo eso. Lo mismo haré para multiplicación. Símbolo de igual, selecciono donde está el 45, coloco un asterisco, que es el símbolo de multiplicación, y luego selecciono donde está el 12 y presiono Enter. Y en automático se hace la multiplicación de eso. Y deseo que esa multiplicación sea para toda esa columna. Entonces arrastro por acá. Y listo. Y por último, la división. Entonces, acá es lo mismo. Recuerdan, se dieron cuenta que yo aquí seleccioné las celdas y enseguida empecé a escribir. Esa es una forma, como les dije antes, pero es más recomendable que lo escriban acá en la barra de fórmula. Pero si ustedes son flojos, que lo son, entonces seleccionan la celda y empiezan a escribir ahí mismo. Escribimos el igual. Recuerden, el igual, cada vez que vayamos a escribir una fórmula, el igual es obligatorio. Ustedes veamos lo que sucede si no colocamos el igual. Si nosotros ahí tenemos esta celda seleccionada y ahora vamos acá, seleccionamos esa celda, ¿qué nos damos cuenta? Que en automático esta celda de acá se nos ha deseleccionado. Entonces, por eso es que les digo que cada vez en escribir una fórmula, escriban un igual. Igual, vamos a seleccionar la celda que vamos a sumar, que en este caso es A2. Lo podemos hacer de forma manual o escribirla por teclado. La forma manual es como lo venimos haciendo hasta el momento. Entonces, seleccionamos aquí y posterior a ello colocamos el slash, que se escribe con Shift más 7, y posterior a ello seleccionamos la celda donde está el 12, que en este caso es la celda B2, y presionamos Enter. Y enseguida se calcula la división, y posterior a ello vamos a arrastrar para aplicar la división para las demás celdas. Y listo. Así se crea una tabla y se escriben las primeras fórmulas. Espero que les haya servido y nos vemos pronto.